Le voy a pedir que vayamos al libro de Romanos, en el capítulo 10, un versículo o un pasaje muy conocido, hermanos, pero que yo creo que cuando nos enfocamos a estudiarla, la palabra del Señor es insondable. Es decir, hay una profundidad de conocimiento en ella que aun cuando se nos predicara muchas veces en el mismo versículo, siempre habría algo que el Señor tiene para nosotros. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 10, versículo 8 en adelante. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Oramos al Señor. Bendito Dios y Padre del cielo, a ti sea toda gloria, toda honra y todo honor, Padre Santo. Señor, tu palabra habla a nuestras vidas, Padre del cielo. Es la que tiene el consejo adecuado, Señor, para cada uno de nosotros. Y por eso, Señor, en esta hora nos disponemos para que seas tú, Señor, quien hables a nuestras vidas, quien nos edifique, Padre celestial, oh Dios todopoderoso, quien obre en nuestros corazones, Señor eterno, y hagas la obra para cual tú la envías en esta tarde. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, mi Dios amado. Amén. Bueno, hermanos, quizás cuando hablamos de la salvación sonamos a veces repetitivos, pero es lo mejor de lo cual podemos hablar. No hay otra cosa más maravillosa de la cual se pueda hablar, de la cual el hombre pueda recibir. El hombre puede recibir sanidad, el hombre puede recibir bienes materiales a través de una oración o simplemente producto de su trabajo. Puede recibir todas esas cosas, pero la salvación solamente la puede recibir a través de Cristo Jesús. Y por eso, hermanos, tratamos de predicar a ese Cristo. Y hermanos, quizás, ¿verdad?, se nos haya dicho muchas cosas por medio de las cuales o las maneras en que nosotros podemos alcanzar la salvación. Hay muchos aspectos que podemos considerar para la salvación. Pero en esta tarde quisiera hablar de dos aspectos fundamentales para la salvación. Y la palabra del Señor nos dice, hablando Pablo, ¿verdad?, inspirado, dice que más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Pablo tenía bien claro de dónde él había recibido ese mensaje y hacia quienes Dios lo había mandado a que lo dirigiera. Entonces dice él, bueno, yo he recibido esta palabra y esa es la que voy a predicar. Esa es la que voy a declarar a ustedes para que ustedes sean edificados, para que ustedes sean salvados. Entonces, hermano, y desde todo ese tiempo se ha venido hablando de la salvación que es a través de Cristo Jesús. Y muchos han escuchado la palabra de la salvación. Muchos han escuchado mensajes evangelísticos en los cuales se les motiva a recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Y quizás algunos hasta lo saben de memoria todo lo que ellos tienen que hacer. Pero lo importante no es ¿verdad?, que quizás nos llenemos de conocimiento, sino que esa palabra pueda cobrar vida en nuestros corazones. Y entonces aquí la palabra del Señor, que es la que estamos predicando, dice en el versículo 10 que una de las cosas fundamentales es la disposición del corazón, porque con el corazón se cree, dice, para justicia. Entonces, hermano, la salvación nace en el corazón, no en la boca, sino en el corazón. Dice, porque con el corazón se cree. ¿Por qué? Porque creer en Dios es importante, es fundamental. Y eso es lo que trataron de predicar los apóstoles, los profetas,
y la iglesia ha seguido predicando el creer en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque así nos los enseña la palabra del Señor. Cuando Pablo estaba preso y sucede cuando él estaba alabando al Señor y que el Señor hubo un terremoto y verdad y el carcelero se iba a suicidar, dice que Pablo llegó y habló con él y entonces él pregunta, bueno, ¿y qué debo de hacer yo para ser salvo? Entonces él le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces Pablo le dice, es necesario que tú creas. ¿Pero qué vas a creer? En el Señor Jesucristo. Y es ahí, hermano, donde surge la controversia. En lo que se predica en las diferentes denominaciones. ¿En quién está la salvación? ¿A quién es que estamos nosotros predicando? Porque cuando usted le pregunta a una persona, ¿usted cree en Dios? ¿Qué cree que le va a responder? Sí. Todas las religiones, hermano, creen en un Dios. Y eso no lo vamos a discutir. Aquí todos estamos porque creemos en Dios. Ahora, el problema surge cuando preguntamos, ¿quién es Cristo para ti? Porque la salvación viene a través de Jesucristo. Entonces, la creencia en Dios todos la tienen, pero el medio que Dios ha provisto para dar la salvación es ahí donde a veces nos desviamos. Porque algunos creen que por martirizarse van a ser salvos. Otros creen que otros dioses los pueden salvar. Otros creen que a través de diferentes ritos pueden ser salvos también. Y entonces, hermano, el pueblo cae, o todas las personas caen en una confusión. Bueno, ¿cómo es realmente que vamos a ser salvos? Es a través de Cristo. Lo sabemos nosotros. Es a través de Cristo, ¿sí? Pero el pueblo de Israel recibió a Cristo Jesús. Él estuvo ahí. A los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Entonces, Cristo, desde el momento en que Él se manifiesta como el Mesías prometido de Dios, está siendo rechazado por el hombre. ¿Por qué razón? Por el no creer en el medio que Dios ha provisto para obtener la salvación. En una conversación que Jesús tiene con sus discípulos, Él les pregunta, y quiero que vayan a Mateo en el capítulo 16. Vea lo que la pregunta que hace Jesús. En Mateo capítulo 16, en el versículo 13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea, a Filipo preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él le pregunta, bueno, ustedes han andado conmigo, han andado compartiendo la palabra del Señor. ¿Qué es lo que las personas dicen que soy yo? Porque es allí, hermanos, donde está la clave para poder obtener la salvación. Él les dice, bueno, ¿qué dice la gente? ¿Cuál es el concepto que ellos tienen acerca de mí? Dice la palabra que ellos le dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Entonces vemos que la gente lo relacionaba de alguna manera con aquellos personajes bíblicos. Es decir, que veían en Jesús a una persona que había venido con la autoridad de parte de Dios. Porque a todos los personajes que aquí menciona, todo el pueblo los reconocía como hombres piadosos, como hombres que habían sido consagrados para Dios. Ellos conocían de Elías, ellos sabían de Juan, ellos sabían de Jeremías, ellos sabían de los profetas. Entonces la gente lo relacionaba con ellos. ¿Qué pasa hoy en día? Si usted le pregunta a una persona, pues la mayoría
tiene un concepto de la misma manera de Jesús. Jesús era bueno. Jesús era un profeta. Jesús fue un maestro de Israel. Pero para obtener la salvación no es que nosotros reconozcamos que Jesús era bueno o que era un profeta. No es eso lo que nos va a llevar a la salvación, sino el creer que Jesús es el Mesías prometido, que Jesús es el que dijo Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el que debemos nosotros de reconocer. Gloria al Señor. La gente tiene un concepto sobre Jesús, pero ese concepto no los lleva a sentir en ellos una culpabilidad. Porque cuando usted dice que es un profeta, bueno, está diciendo que es alguien que predicaba algo bonito, algo bueno. Pero cuando usted dice que es el Cordero de Dios, está diciendo que ese Cordero se usaba con un propósito. ¿Y cuál era ese propósito? Los israelitas lo llevaban, ¿verdad?, cuando iban a sacrificarlo. ¿Por qué? Por sus pecados. Entonces, hermanos, ahí ellos estaban reconociendo que eran pecadores y que como pecadores ellos necesitaban un sacrificio para que sus pecados fueran perdonados. De la misma manera, cuando nosotros decimos que Cristo es el Cordero de Dios, entonces eso nos hace a nosotros culpables. Es decir, que nosotros también somos necesitados de un sacrificio para poder, a través de ese sacrificio, obtener la salvación. Y eso es lo que el mundo no quiere aceptar. Que necesitamos de un sacrificio que sea agradable al Señor. Y ese sacrificio fue el Señor Jesucristo. Entonces, hermano, no es solamente creer, ¿verdad?, en Jesús, que fue un profeta, que fue uno de los apóstoles o algún maestro de Israel. No es solamente, es que lo debemos de ver como ese sacrificio que el Señor proveyó para que nosotros pudiéramos obtener la salvación. Y entonces el Señor les dice: bueno, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Ustedes han andado conmigo, ustedes han visto mis milagros, ustedes han visto han escuchado la predicación, han visto todo lo que se ha hecho. Ahora, conforme a lo que ustedes han oído, conforme a lo que ustedes han visto, ¿qué dicen ustedes que soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes? Porque eso es lo importante, hermano. ¿Quién es Cristo para mí? No para la iglesia. La iglesia que piense lo que quiere. Para mí, individual, para mí. ¿Quién es Cristo para mí? Entonces dice, y ahí vemos, hermano, una manera especial de revelar el Señor Jesús, Dios revelar a Jesús a través del Espíritu Santo. Y dice que Pedro dice en el versículo 16 que respondió y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué bonito lo que expresa Pedro. Hermanos, a veces tenemos unas expresiones nosotros que impactan la vida de aquellos que escuchan la palabra. Les impacta. Ahora, esa palabra o esa manifestación o esa confesión de Pedro no era una confesión producto de su intelecto. No era algo producto, hermanos, de una ciencia que él había aprendido. No había venido a él producto, hermanos, de ritos religiosos. No, el Señor le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermanos, la misericordia de Dios se ha manifestado a nosotros. Porque, hermanos, si nosotros decimos que somos hijos de Dios, dice el libro de Romanos, que el Espíritu
Espíritu mismo da testimonio que somos hijos de Dios. Entonces, hermano, cuando Pedro hace esa manifestación, fue el Espíritu Santo obrando en él para que él pudiera confesar. ¿Por qué nosotros, hermanos, podemos nosotros confesar a Cristo como nuestro Salvador? Es por la misericordia de Dios que se está manifestando y nos hace sentir que somos hijos de Dios. Entonces, más, hermanos, un conocimiento teórico era una revelación que Pedro había obtenido. Entonces, hermano, si nosotros estamos estudiando la palabra del Señor, dice la Biblia que el Espíritu nos va a guiar a toda la verdad. Entonces, hermano, el conocimiento o aquella revelación especial que nosotros estamos obteniendo es porque el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. Y esa es una manera en la cual Dios usa para que nosotros, ¿verdad?, nos podamos edificar en Él. Él nos revela su gracia, Él nos revela su misericordia a través, hermano, del Espíritu Santo, que nos hace ver la condición en la cual nosotros nos encontrábamos y a la cual Él nos ha traído ahora. Pero también, hermano, alguien dirá, bueno, sí, pero eso es para los cristianos, aquellos que ya conocen del Señor. Pero ¿de qué otra manera Dios también se revela a nuestras vidas? Hay muchas maneras en las cuales Dios se revela al ser humano. Pero vea una manera también especial y en la cual nosotros, hermanos, debemos de poner mucha diligencia. La encontramos, hermanos, en el libro de Juan. En el libro de Juan, en el capítulo 20. Juan capítulo 20, hermanos. Dice el versículo 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahí está la clave, hermanos, que la palabra del Señor dice Juan, bueno, este libro, aquí no está todo lo que Jesús hizo. Porque si se hubiera escrito todo lo que Jesús hizo, imagínense cuántos libros se hubiesen necesitado para poder. Pero dice él, no, aquí esto que se ha escrito ha sido escrito especialmente para el hombre. Para el hombre. Para que el hombre no tenga, ¿verdad?, ninguna excusa de que no puede conocer a Dios. Mas, ¿qué dice? Dice el Romanos 10:8. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra que predicamos. ¿Cuál palabra? La que está escrita, la que ha sido revelada, la que Dios dispuso en el corazón de aquellos que Él quiso utilizar para dejar plasmados sus hechos, para que el hombre pudiese conocerle a Él y poder tener una relación con Él. ¿Para qué? Para que el Señor le diera vida. Dice ahí que para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, que a través de cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, podemos llegar a creer, porque dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces, hermano, también cuando nosotros nos esforzamos por edificarnos en esta palabra, es la vida misma que nosotros tenemos en nuestras manos, para que dice que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, la palabra del Señor da testimonio de Cristo, porque Jesús le dijo a los judíos, escudriñen las escrituras y se van a dar cuenta que ellas
dan testimonio de mí. Ellas testifican de Cristo. Entonces, hermano, si ellas testifican de Cristo, ellas nos están diciendo que es solamente a través de Cristo que nosotros podemos obtener la salvación. Porque dice su palabra que no hay otro nombre, no existe otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es solamente a través de Cristo. Y eso, hermano, lo hemos recibido a través de su palabra. ¿Por qué? Porque ella nos está dando el testimonio de que es la verdad y que nosotros, cuando la escuchamos, debemos de creer en ella. Debemos depositar nuestra confianza en esta palabra que nosotros estamos escuchando. Porque, hermanos, sin duda alguna, el enemigo va a querer venir a quitar esta palabra de nuestro corazón. ¿Cuál es el mayor problema que nosotros tenemos? En que no leemos la Biblia. Y por eso, hermanos, nosotros, mire, hoy en día, muchas personas se van a lo fácil. A lo fácil. Los predicadores se van a bosquejos ya elaborados por otros hombres. Ya no se quieren esforzar ellos en estudiar la palabra y pedirle al Señor que venga para ellos revelación y después poder llevar una palabra que Dios les ha dado. Se van a lo fácil. Otros, hermanos, se ponen a ver videos y ahí hay gente especializada que se encarga de editar y conforme a lo que ellos quieren mostrar, ellos editan bien el video y lo presentan. Mire, esto dijo tal predicador. Y usted ahí se está enfermando. ¿Por qué? Porque no queremos leer la palabra del Señor. ¿Y qué dice la palabra ahí? Que estas han sido escritas para que creáis en Cristo, que Jesús es el Cristo. Pero, hermanos, cuando nosotros vamos y vemos, nos estamos obteniendo conocimiento a través de esas cosas, nos vamos a desviar de la verdad. Porque hoy en día, hermanos, lastimosamente, hay muchos cristianos que lo que están tratando es de quitar valor en las palabras de un predicador, en las palabras de la Biblia. Usted va a escuchar a muchos decir que la versión de la Reina Valera no sirve, que la versión tal no sirve. Entonces la están desacreditando. ¿Por qué? Para poner duda en su corazón. Para que usted diga, bueno, y si esta no es la verdad, entonces ¿en qué voy a creer? Si esta palabra ya no es infalible, entonces ¿en qué poner mi confianza? Pero eso, hermanos, es producto de que el pueblo del Señor se ha descuidado en la lectura de la palabra del Señor. Y entonces no los podemos edificar, no los podemos llenar, no podemos llevar esta palabra a aquel que la necesita. ¿Por qué? Porque no hemos sido diligentes en aprender de ella, en edificarnos en ella, en encontrar la revelación de Cristo Jesús en ella. Pero Jesús mismo, Él testificó, Él dijo, y quiero que vean que lo que dice Juan, y nosotros debemos de tomar, hermanos, si creemos a la palabra, en Juan 11, si creemos en esa palabra, hermanos, debemos aferrarnos a ella. Mire lo que dice Juan 11, del versículo 25 en adelante. Cuando Lázaro había muerto y él está ahí hablando con su hermana Marta. Juan 11, hermanos, del versículo, 17.
Perdón, les dije 25, ¿verdad? Sí, 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vea qué palabra poderosa que dice Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. Nosotros, hermanos, debemos de creer que Cristo es la resurrección y que Él es la vida. Porque en la primera carta a los Corintios, Pablo, hablando acerca de la resurrección, dice que si Cristo no resucitó, entonces es vana nuestra fe. ¿Para qué entonces creer? Pero aquí el mismo Jesús nos dice que Él es la resurrección y la vida. Y vea, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree. Porque con el corazón se cree para justicia. Y todo aquel que vive y cree en mí, esto es para nosotros. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Ahora, hace una pregunta. ¿Crees en esto? Porque es allí donde está el detalle. Porque cuando vemos a Romanos y lo recitamos de memoria, suena fácil. Pero Jesús dice, ¿crees en esto? Y Jesús nos pregunta a nosotros, ¿creemos en esto? ¿O es que ya nos olvidamos de la resurrección? ¿O es que ya nos olvidamos que en Él está la vida? Y estamos viviendo una vida religiosa. No, el propósito de estar aquí, hermanos, es para llenarnos de su palabra, para edificarnos, para encontrar en Él consuelo, para que Él ilumine nuestra mente y poder llevar una vida que agrade a Él. Porque dice, todo aquel que vive y cree en mí. Todos nosotros estamos bien vivitos, ¿verdad? Pero dice, y cree en mí, no morirá eternamente. Esa es una promesa para nosotros, que no morirá eternamente. Entonces dice el Señor Jesús, ¿creen ustedes en esto? Pues como dice Juan, estas cosas han sido escritas para nosotros. Vea lo que dice también en Primera de Tesalonicenses. Cuán importante, hermano, es creer en lo que la palabra del Señor nos dice. Y que cuando leamos, hermano, estos pasajes, no los pasemos así a la ligera, sino que nos detengamos un poquito ahí. Para que aquellos hermanos que quizás ya se les olvidó de que Cristo viene. Dice ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Esa es la palabra que el Señor nos dice en esta noche, que Dios nos va a levantar, que nosotros debemos de estar esperando. Si ya hemos creído en nuestro corazón, hermano, debemos de estar esperando en lo que las promesas que el Señor nos da a través de su palabra. Y si Él dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero y que todos aquellos que hayan quedado, dice, serán levantados también, entonces nosotros debemos de confiar en esta palabra. Debemos, hermano, de permanecer esperando a que esto se cumpla en nuestras vidas. Porque Él volverá. Pero algunas personas dicen, algunos predicadores dicen que si nosotros predicamos del rapto,
Que si nosotros le decimos a la gente que Cristo va a volver, que en un abrir y un cerrar de ojos el Señor puede venir y va a levantar su iglesia y que este mundo va a quedar en un caos total. Ah, no, dicen, usted le está metiendo miedo a la gente. Eso dice hay predicadores. No, usted le está metiendo miedo a la gente y la gente se desespera. No, a mí no me aflige esto. A mí me alegra. Porque el Señor viene y estamos bien con el Señor. Se acabó todo afán, se acabó todo trabajo, se acabó toda tristeza. Y vamos a aquella morada que el Señor nos ha preparado. Entonces, ¿por qué vamos a tener miedo? No vamos a temer a esas cosas, sino vamos a permanecer creyendo que lo que la palabra del Señor dice es verdad. Porque para eso el Señor la ha dejado. Por eso es bien importante que nosotros entendamos ese pasaje ahí de Romanos 10:10. Que con el corazón se cree para justicia. Y si nosotros queremos ser justificados delante del Señor, debemos creer a su palabra. Pero también nos dice otra parte más ahí, nos da otra advertencia. Siempre en Romanos 10:10, necesaria para nuestras vidas. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Nosotros hemos sido justificados por creer en Cristo Jesús, pero hemos sido salvados porque lo confesamos, porque hemos tenido la valentía de decirlo. Quizás, hermano, cuando tomamos esta palabra de confesar a Cristo como nuestro Salvador, lo tomamos bien, lo sacamos quizás del contexto en el cual fue escrito y lo traemos al nuestro. Aquí en la comodidad, aquí en donde nadie dice nada si uno es cristiano o no lo es, si confiesa a Cristo o no lo confiesa, nadie le dice nada. Pero ¿qué, hermanos? En aquellos tiempos que fue escrita esta palabra, esto de confesar a Cristo como su Señor venía en contrapeso a lo que manifestaban los romanos. Era muy contrario a lo que ellos decían, porque ellos decían, César es el Señor. Eso era lo que ellos tenían que decir, César es el Señor. Y Pablo dice que si confesares que Cristo es el Señor, entonces al decir una persona, Cristo es el Señor, se estaba oponiendo al imperio romano, no reconociendo a su emperador como la máxima autoridad. Entonces, hermanos, se necesitaba valentía para poder decir, Cristo es el Señor. No era una confesión así, ok, sí, yo acepto, sí. No, no era así, hermano. Estas personas necesitaban valor para decir Cristo es el Señor. ¿O qué me dice, hermano, hoy en día los misioneros que están en esos países donde otras religiones dominan? Y que no solamente dominan ideológicamente, sino que militarmente también dominan. Y que ellos tienen el poder de matar a aquel que confiese a Cristo como su Señor. Es ahí, hermano, donde esta palabra se vuelve, hermano, y cobra un significado diferente. Es ahí, hermano, donde nosotros podemos entender la magnitud que significa confesar a Cristo como nuestro Señor. Porque aquellas personas, cuando estaban diciendo Cristo es el Señor, se estaban oponiendo a aquella autoridad que estaba en la tierra. Y entonces ellos estaban diciendo, no me importa lo que me haga el mundo, me importa lo que diga Dios. Eso estaban diciendo ellos. Ya la vida de ellos ya no le daban un valor, sino que ahora era lo que Cristo quería hacer en sus vidas. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Por qué?
Porque el Señor Jesús les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Poder para qué? Para confesar de que Cristo es el Señor, de que solamente en Él hay salvación y vida eterna, de que solamente Él, hermanos, puede arreglar la vida de aquel que se deje moldear por Él. Pero entonces, hermano, no debemos de tomar esta palabra de confesar a Cristo como una simple palabrería. No, esto es serio. Esto es serio. Es decir, que si usted confiesa a Cristo como Señor y Salvador de su vida, usted le está dando la espalda al mundo. Usted le está diciendo, mundo, ya no quiero nada más contigo. Tengo la convicción, porque ya sé que he encontrado lo mejor. Ahora me vuelvo a Cristo. Ahora quiero vivir para Cristo. Ya no quiero vivir mi vida, sino que quiero que Cristo me llene de sus pensamientos. Que Él sea el que ponga en mí su deseo. Porque ahora yo quiero hacer su voluntad. Porque, hermanos, estos que confesaban renunciaban a su vida. La ponían en disposición de aquellos que tenían autoridad para poder ejecutarlos. Entonces, hermanos, ¿cuál ha sido nuestra confesión? ¿Cómo es que nosotros hemos confesado a Cristo? ¿Lo hemos hecho con la convicción que tenían estas personas? ¿Con el renunciar a sí mismo? ¿O lo hemos hecho de una manera religiosa de volvernos a una denominación? No, hermanos. La palabra del Señor, y debemos, hermanos, de ubicarlas en el contexto que se merece, donde fue escrita, donde fue dicho, para que cobre un mayor significado en nuestras vidas. Porque Pablo dijo ahí mismo en Romanos, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Eso es el evangelio, no me avergüenzo de ello, dijo Pablo. Él entendía, hermanos, cuál era el significado del evangelio. Poder de Dios, dijo. Pero ahora nosotros, hermanos, nos da pena. Muchas personas ni Biblia quieren andar ya, porque solo bajan una aplicación en el teléfono y ahí andan todo. Y está bien, es la palabra del Señor que está ahí. Pero si usted lo va a andar de esa manera, que no sea porque usted sienta vergüenza de andar una Biblia. Que no sea porque usted no quiere andar nada que lo identifique como un hijo de Dios. Porque, hermanos, si usted es un hijo de Dios, usted va a querer saber quién es su padre. Que sepa el mundo quién es su padre. ¿O usted cree que los hijos de esos ricos, de los presidentes, ellos les da vergüenza que digan que es el hijo del presidente? No, ellos se sienten orgullosos. Ellos se exhiben como lo que son. Entonces la iglesia debe de exhibirse como lo que es, como hijos de Dios. Así es que el mundo nos debe de conocer. Entonces, hermano, confesarle no es una simple palabra, sino que confesarle es, hermanos, tener la convicción que venga lo que venga, vamos a permanecer firmes en lo que hemos dicho. Porque dice la palabra del Señor que es necesario creer primeramente, pero que también es necesario confesar para que Cristo nos pueda salvar. Si nosotros hemos leído la palabra del Señor, si nos hemos edificado en ella, si ellas son las que dan testimonio de Cristo Jesús, y si hemos creído en esa palabra, entonces no nos va a dar vergüenza de confesar a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y no es necesario, hermanos, conocerse la Biblia del Génesis al Apocalipsis para poder confesar. No. Su vida, mi vida, es suficiente testimonio como para mostrarle al mundo que somos diferentes. Entonces, hermanos,
qué estamos haciendo o cuál es la posición que ahora tenemos al conocer que confesar no es una simple oración, sino que es una convicción de vida. ¿Cuál va a ser de ahora en adelante nuestra posición? ¿Vamos a estar dispuestos a darle la espalda al mundo? ¿A renunciar a nuestra vida propia por seguir a Cristo Jesús como lo hicieron estos siervos? Dejando todo. ¿A cuántos les gustó el estudio que tuvimos del libro de los Hechos? Cuando decía que todas las cosas las tenían en común. Que nadie decía de tener de sí algo, sino que decían todo es nuestro. Eso se llama renunciar. Eso se llama haber confesado con convicción. Entonces, hermano, la manera en que Dios quiere que lo confesemos es de esa manera, renunciando a nuestras vidas. Pero además, dice ahí en Mateo capítulo 10, versículo 32. Vea lo que dice Mateo 10, capítulo 32. Dice la bendita palabra del Señor: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El Señor lo dice ahí. Cualquiera que me confiese, cualquiera que a pesar de cualquier circunstancia se siga manteniendo que Él le pertenece a Cristo, que Él es hijo de Dios, de ese yo me voy a sentir orgulloso de Él, y cuando esté delante de mi Padre, yo también le voy a confesar delante de Él. Pero a cualquiera que me niegue, está en problemas. Está en problemas. Porque dice, yo también lo voy a negar. Es que eso es así, hermanos. Nosotros debemos demostrar que somos verdaderos cristianos, que nos hemos vuelto. Yo no le digo, hermano, que llevamos una vida perfecta, no. Como decía mi hermana hoy en la mañana, caminamos hacia la perfección. Pero mientras, hermano, vamos a cometer errores, pero eso no nos va a impedir a que nos detengamos, sino que vamos a continuar. El problema, como dicen algunos, no es caer, el problema es no levantarse. Si caemos, nos levantamos. ¿Por qué? Porque, como decía el libro de Isaías que leíamos hoy en esta mañana, en el capítulo 41, 10, no te dejaré, no te desampararé. Hermanos, el Señor no nos va a dejar. El Señor no nos va a desamparar. Él siempre va a estar a nuestro lado para darnos fuerza. Difícil la vida cristiana si queremos llevarla conforme a la palabra del Señor, sí, pero con el Señor podemos. Porque Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es en nuestra fuerza, sino en su poder. Amén. Entonces la palabra del Señor dice ahí que vamos a estar delante del Señor y que Él va a ver a los que le han confesado en esta tierra y a los que le han negado. Pero sabe que hay un día en que todo el mundo va a confesar a Cristo y decir que Él es el Señor. Vea lo que dice Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, hermanos, dice en el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo
es el Señor para gloria de Dios Padre. Un día vamos a estar delante del Señor y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Le guste o no le guste, lo va a tener que hacer. La diferencia va a ser usted de los que Cristo va a decir, si este me ha confesado, este es mi hijo, o va a ser de los que Cristo va a decir, apártense de mí, yo no los conozco. Ese día se va a llegar. Y ese día nosotros no debemos de perderlo de vista, para que nosotros aprendamos a llevar una vida agradable delante del Señor. Si alguien, hermanos, si hay algún amigo que no ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador, un día va a estar delante del Señor y lo va a tener que confesar. Lo va a tener que reconocer como Señor, ya no para salvación, para que ahí todo su orgullo el Señor lo va a humillar. Pero a aquellos que nos hemos humillado y lo hemos confesado, entonces dice, Él nos exaltará. ¿Para qué vamos a estar entonces delante del Señor? ¿Para nuestra exaltación o para humillación? Depende de si usted ha creído en su corazón y le ha confesado, pero no una confesión ligera, sino con una convicción profunda de que quiere vivir para agradar a Cristo el Señor. Y este es el llamado que vamos a hacer en esta tarde, a que confesemos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, ya no para pertenecer a una religión, sino para darle la espalda al mundo y para declarar que Cristo es el Señor de nuestras vidas para gloria del Dios y Padre Celestial. Gloria al Señor. Así que oremos, hermanos, al Señor. Pidamos la gracia, la misericordia para nuestras vidas. Si el Señor ha hablado a su vida, expréselo lo que usted quiera decirle ahí al Señor. Lo que usted le viene a su corazón conforme a lo que la palabra del Señor le ha hablado. Si usted necesita reconciliarse con Él, hágalo. Porque este es el momento. Un día vamos a estar delante de Él y ya no va a haber más oportunidad. Pero en esta tarde sí hay oportunidad. Sí hay oportunidad para todo aquel que quiera confesar a Cristo como su Señor y Salvador. Y yo sé que aquí hay muchos que quizás no hayan hecho esa confesión. Y queremos invitarlo a que la haga. Una confesión que lleve convicción de querer darle la espalda al mundo, de querer ir en pos de Cristo, de reconocer que la vida que ha llevado no es la que agrada al Señor, sino que el Dios quiere algo más de su vida. Pero no es en nuestras fuerzas que vamos a ir en pos del Señor, sino en las fuerzas que Cristo nos da para poder llevar esta vida en medio de este mundo de tristeza y de tribulación. Si hay alguna persona que quiera recibir a Cristo como su Señor y Salvador de su vida, venga. El llamado es para esa persona. Venga a recibir a Cristo. A Cristo, no a religión, no a predicadores, a Cristo. Solamente Él puede salvar. Solamente Él puede hacer y cambiar esa vida que a usted ha estado llevando. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, haciendo la siguiente oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, me arrepiento, te necesito, creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz y resucitaste al tercer día para darme vida eterna. Amén. Para más información, llámanos al 301-933-7191 o escríbenos a info@iccmd.org.
Puedes visitarnos en www.iccmd.org o síguenos en Facebook y Twitter como IC Canaán. Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre.